buenas noches. Volvemos otra vez al trabajo después de un par de semanas de descanso. Y nuestro invitado de esta noche es el doctor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación. ¿Por qué? Hoy se celebra en el mundo entero el Día de los Derechos Humanos. ¿En qué andamos en Colombia en derechos humanos? Esa es mi primera pregunta, señor Procurador, y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Yamid. Qué grato estar con la audiencia de CMI, con el programa de Preguntas Yamid. Pues Yamid, lamentablemente la respuesta no es muy positiva. Yo creo que hay poco que celebrar hoy 10 de diciembre en materia de defensa, garantía y protección de derechos humanos. Y hay poco que celebrar, Yamid, porque estamos en déficit. Aquí lo único que podemos mostrar en este momento son saldos rojos en materia de derechos humanos. Aquí ha habido una transgresión de todos los paquetes de los grupos de derechos humanos, de los derechos políticos y civiles, por la pandemia, restricciones de libertades, de los derechos económicos y sociales. Todos sabemos la crisis del desempleo que hay en Colombia, pero sobre todo, Yamid, de los derechos de los grupos, de los colectivos más vulnerables y más desposeídos. Uno puede llegar a decir que en esa materia elementos como el confinamiento de las poblaciones étnicas, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado, las masacres, los asesinatos de los líderes sociales, la forma como todo ese crimen organizado a nivel regional se ha venido apoderando de los territorios y ha generado una crisis de orden público y de seguridad de difícil manejo en este momento por las autoridades nacionales. Luego es muy poco lo que hay que celebrar, Yamid, y para la muestra los dos grandes debates que se han dado tanto en el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada, esta semana en el Parlamento británico, en donde solo aparecen cifras rojas en materia de derechos humanos, y lo que nos tiene que llevar, Yamid, a hacer una gran reflexión de si ese es el camino que tiene que seguir Colombia o si tenemos que reflexionar, hacer un alto en el camino y ver cómo comprometemos esta sociedad a parar este desangre en materia, sobre todo de las vidas de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. ¿En dónde están, señor Procurador, en Colombia, el grave atropello o los grandes atropellos contra los derechos humanos? Pues, Yamid, en general están en todos aquellos territorios que han quedado un poco abandonados a la buena de Dios, digamos, donde la presencia del Estado desde el punto de vista de su oferta institucional, es decir, de las herramientas de política pública social, de justicia, inexistente en muchos territorios, de seguridad, de presencia de la fuerza pública, de poca inversión del sector privado, que son cuatro patas de una mesa que determinan por qué en esos territorios es donde es tan débil la institucionalidad que entran los grupos criminales a arrasar precisamente, ensañándose en muchos casos con las poblaciones étnicas, con las poblaciones más desfavorecidas. Las estadísticas demuestran, Yamid, que en casi el 60% de los asesinatos de los líderes sociales, y yo no voy a discutir en este momento cuáles son las cifras, pero digamos que se pueden ir acercando a 1000 muertes de líderes sociales desde la firma de los acuerdos de paz, pues demuestran que los principales afectados, las principales víctimas son precisamente las poblaciones étnicas de este país, llegando casi a un 60%. Pero, Procurador, ¿quién viola los derechos humanos en Colombia? Son actores criminales indiscutiblemente, Yamida, y hay una mezcolanza, por decirlo coloquialmente, en donde está el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, los carteles que vienen de afuera a tratar de lucrarse y de perseguir y confinar y desplazar poblaciones. Es una estructura de crimen organizado, de nuevo, que hay que combatir y que por supuesto ha puesto en entredicho además las posibilidades de mantener el orden público y de tener a esos territorios olvidados de Colombia en unos parámetros de seguridad que hoy todos están lamentando que no existen precisamente. Todo ello además en el marco de una política donde la justicia tiene que llegar y no llega, y donde la acción del Estado tiene que ser eminentemente preventiva. Yo creo que está bien que llegue el Estado a tratar de ver qué pasó,
digamos, a las autopsias para hacer un examen ex post de lo sucedido, pero eso no es lo ideal. El Estado tiene que evitar las masacres, por ejemplo. Y nosotros en la Procuraduría hemos avanzado en 11 mesas por la vida con los líderes sociales buscando esas soluciones a nivel regional y territorial, y yo creo que hemos evitado una cantidad de muertes como resultado del repudio, la estigmatización del trabajo que hace el liderazgo social en Colombia. Pero todo lo que hemos hecho es insuficiente, Yamid, y aquí hay una responsabilidad de todos los organismos del Estado, y por eso hay que trabajar mucho más en esa dirección, porque ese peaje que está pagando Colombia permanentemente, que se traduce en las vidas de los líderes sociales, ha llevado ya a la tolerancia absoluta al fenómeno, que uno prenda los noticieros y que haya 3, 4, 5 muertos diarios, o esa cifra tan grande que ya mencioné. Eso nos tiene que, como tranquilizante de conciencia al menos, llevarnos a pensar que esta es una sociedad enferma y que las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo vamos a parar esta máquina de guerra, por qué nos seguimos matando a los colombianos y por qué en esta fractura política tan compleja no somos ni siquiera capaces de ponernos de acuerdo en respetar el derecho a la vida. Pero miren, procurador, parodiando a la salud, en materia de derechos humanos, se deben tomar medidas preventivas o curativas. Como siempre, la prevención es lo primero, ¿no, Yamid? Como se dice siempre en materia de salud, el lema es más vale prevenir que curar. Y yo creo que en materia preventiva hemos fallado mucho. Nosotros hemos montado un sistema, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo de las alertas tempranas, y hemos iniciado más de 60 investigaciones disciplinarias contra funcionarios que han incurrido en ese tipo de faltas contra los derechos humanos o contra el derecho internacional humanitario. Y las autoridades tienen que vigilar eso. Pero de nuevo, Yamid, como lo decimos en el caso de la corrupción, lo importante es evitar que se configuren esos actos de corrupción, así no tengan titulares. Lo importante es evitar las matanzas, lo importante es proteger la vida de los líderes sociales. En el caso, por ejemplo, de tantos relacionados con el tema de la posesión y la propiedad de la tierra, tantos despojos que se siguen dando en Colombia, lo que se requiere es una presencia del Estado con una oferta social muy fuerte, con la capacidad de dirimir conflictos, con un sistema de justicia local que no existe en este momento en Colombia, que a propósito estamos tratando de fortalecer en un proyecto de ley de acceso a la justicia que va para segundo debate en la plenaria del Senado. Porque lo que es claro es que en todos estos escenarios la justicia local no existe, Yamid. Pero diría usted, procurador, que no hay una adecuada presencia del Estado. Pues lamentablemente a nivel territorial todos los días se ve que es muy escasa, Yamid, es muy escuálida. El Estado no existe, la institucionalidad se queda corta frente a la magnitud cada vez creciente. Esto es una bola de nieve en que se ha convertido el crimen organizado con todos estos vectores que lo potencian, como el narcotráfico en general y el crimen organizado. Y ahí es donde tenemos que actuar. Obviamente esto es una actuación de todas las autoridades, donde tiene que haber articulación entre lo nacional, lo departamental, lo municipal, el diálogo con la sociedad, porque muchas de estas medidas nosotros lo descubrimos en la política de defensa de los líderes sociales, que siempre hemos hecho recomendaciones, pero en un proceso de construcción colectiva con los líderes sociales, que son los que saben cuáles son las amenazas a su seguridad, cómo, por ejemplo, necesitan más protección colectiva que individual, cómo se necesita más prevención que represión y sanción, y que unos esquemas de protección diferencial en el caso de las poblaciones étnicas son esenciales para protegerlos. Es decir, usted diría, procurador, que la situación de derechos humanos en Colombia es absolutamente terrible. Pues Yamid, es muy preocupante, ese manejo de los adjetivos es difícil, pero traía a colación todo lo que está pasando en este momento en la comunidad internacional. Y hice dos referencias, lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos y lo que pasó en el Parlamento británico esta semana. Y que esto sea, Yamid, además, un llamado a la reflexión de este país. Ya lo decía, un país que acepta ese peaje en vidas de los líderes sociales es un país enfermo. Es creer nosotros que podemos permitir eso, porque eso hace parte del paisaje o de lo usual en este momento. Eso no puede ser así. Nosotros estamos en este momento cumpliendo 30 años, viene el proceso
de celebración de los 30 años de la Constitución y ese saldo no puede ser negativo. Aquí armamos todo un proceso constituyente para defender la vida, para defender la paz, para defender la reconciliación y resulta que estamos quedando en deuda con la historia porque parece esto un regreso al pasado. Y repito, lo digo con todo el comedimiento y en tono menor, pero me parece que los compromisos internacionales de Colombia en esa materia están lamentablemente en rojo. Señor Procurador, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y quisiéramos rogarle que aceptara continuar dialogando con nosotros para transmitir mañana todo lo que tenemos que conversar sobre la corrupción en Colombia. ¿Acepta usted, Procurador? Encantado, Yamid, claro que sí. Pues muchísimas gracias. A ustedes, televidentes muy amables, los invitamos a continuar aquí en Centro 1 CMI y acompañarnos mañana en la segunda parte de la entrevista con el Procurador Carrillo. Muchísimas gracias.